En mi opinión, la peor tragedia que ha pasado al pueblo judío fue la caída de Jerusalén, porque hasta ahora, después de 2000 años, nos estamos levantando de eso. Y la pregunta es, ¿quién tuvo la culpa? ¿Acaso fue culpa de los romanos? ¿Acaso fue culpa de los judíos? Quizás hacia allá va la respuesta, que tanto nuestra conducta como pueblo nos llevó a nuestra propia catástrofe. Ese es un tema sensible para nosotros, especialmente diciéndoselos como un judío ortodoxo, pero tengo aquí conmigo alguien que va a responder a esta pregunta sin filtros, desde una perspectiva histórica y también desde las fuentes rabínicas, porque el judaísmo también tiene mucho para decir en esto. Y quiero presentarles a Ariel Kanievski. Bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias, Jacob. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Si me permiten presentar un poco a Ariel, él es divulgador de historia, él es educador en historia judía. De hecho, él tiene un canal en redes sociales que es bastante grande ya, que se llama Judo Historia, y él ahí tiene cursos sobre este tipo de temáticas y sobre amplia gama, desde el sionismo y otros periodos históricos. Él es coordinador de grupos en Israel, él es guía en Israel, y un aspecto muy interesante es que él es conferencista en seminarios de preparación de líderes judíos de la diáspora. Personalmente, yo conozco a personas de la infancia que pasaron por, digamos, las manos de Ariel y hoy están formados como líderes en sus respectivos países de América Latina. Y un aspecto que me parece muy relevante, aparte del conocimiento histórico que tiene Ariel, es que él también en su formación que ha tenido, él ha pasado por escuelas de pensamiento ortodoxo, del judaísmo ortodoxo. Por lo tanto, él, aparte de conocer los conceptos a nivel histórico académico, él conoce los conceptos desde un enfoque judío. Y acá es donde quiero que empecemos a converger el tema sobre la destrucción de Jerusalén, sobre la caída de Jerusalén, su asedio y todo este tema. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Pues Ariel, no sé si tomarás las fuentes rabínicas como fuentes históricas o no, o quizás nos están dando una perspectiva, una narrativa histórica de cómo se desarrolló. Aquí nos va a presentar Ariel, bienvenido. ¿Y qué opinas tú sobre este tema entonces? Bueno, muchas gracias, Jacob, por la presentación. La pregunta sobre si la literatura rabínica se puede considerar una fuente histórica es muy buena, sobre todo cuando tratamos de eventos que tuvieron lugar hace tanto tiempo y que son tan relevantes, ¿no?, para nuestra identidad actual como judíos. Mira, rápidamente, nosotros hoy en día principalmente somos conocedores de lo que aconteció hace 2000 años en la gran rebelión del pueblo judío contra Roma, en el transcurso de la cual cayó el segundo templo de Jerusalén, gracias a un historiador. Este historiador lo conoces tú, lo conoce mucha gente, es ampliamente conocido. De hecho, yo creo que es el historiador judío más conocido de la historia a nivel de relevancia, que es Flavio Josefo. Yosef ben Matitiau, según su nombre hebreo, que él, después de esta rebelión, él participó dentro de esta rebelión y después de que esta rebelión fracasó, él se exilió en Roma, fue adoptado por la familia de los emperadores romanos y se dedicó a escribir libros de historia. Y en sus libros de historia, él nos detalla cómo se fueron sucediendo los hechos. Entonces, cuando hoy en día nosotros queremos tener una aproximación histórica de qué fue lo que pasó, por supuesto que en las últimas décadas tenemos también la arqueología, que nos da mucha información relevante, pero sobre todo es gracias a las fuentes de un historiador que es verdad que es judío, pero se coloca dentro de la categoría de historiadores no confesionales, ¿cierto? Porque él no escribe literatura judía clásica, él escribe sobre todo historia, intentando ser lo más objetivo posible, además para un público romano. Es decir, Flavio Josefo le explica a los romanos qué fue lo que pasó desde su perspectiva como judío, que ya está cada vez más alejado del pueblo judío. Y casi todo, casi todo lo que sabemos desde el punto de vista histórico de esta catástrofe se extrae de la literatura de Flavio Josefo. Las guerras de los judíos, ahí él nos explica todo. Y las fuentes talmúdicas, que son posteriores a Flavio Josefo, es decir, la primera referencia que incluso dada por la propia literatura rabínica a la primera obra clásica de la literatura rabínica, que es la Mishnah, que es la ley oral judía puesta por escrito, sucedió en el año 200, entre el 200 y el 220, es decir, un siglo, quizás un siglo y un poquito más, después de que Flavio Josefo escribiera sus libros. Y a partir de ahí se fueron agregando cada vez más textos. La Gemara y más adelante, junto con la Mishnah, se conformó el Talmud de Babilonia. El Talmud también nos habla de este periodo histórico,
Pero a tu pregunta de si se puede considerar la información como histórica, hay que agarrar la información del Talmud con pinzas. Hay que saber pulir la información que te da el Talmud, porque desde mi punto de vista, tú antes mencionaste que yo, además de dedicarme a la divulgación de la historia, que de hecho va el canal que tengo en YouTube, Judeohistoria, de hecho tiene el nombre Historia dentro del nombre, también me dedico a la educación judía. Es decir, yo me dedico a la historia judía, pero también a la educación judía. Y desde mi perspectiva, habiendo sido parte del mundo académico y habiendo sido parte del mundo de las yeshivot, el estudio del Beit Midrash, de las interpretaciones judías tradicionales, como mencionaste hace un rato, yo interpretaría el Talmud como fuentes más educativas que históricas. Es decir, el Talmud o las fuentes rabínicas agarran los acontecimientos históricos y los explican de tal manera que nos puedan dar un mensaje educativo para todas las generaciones, y por eso sigue siendo tan relevante. Porque si yo quiero extraer un mensaje educativo, no voy a ver qué es lo que me cuenta Flavio Josefo, voy a ver qué es lo que me cuentan los sabios del Talmud, que además de ser grandes sabios y grandes rabinos, fueron también grandes educadores del pasado. Y por tanto, es verdad que hay información histórica de la cual ellos se agarran y se basan, pero principalmente son fuentes educativas. Y no por eso menos importantes. De hecho, desde mi perspectiva, son exactamente igual de importantes. Porque si queremos saber qué pasó, vamos a las obras de Flavio Josefo. Flavio Josefo nos habla de la división que había en Jerusalén en vísperas de su destrucción. Había ahí un caos absoluto, un montón de grupos rebeldes enfrentados entre sí. Esto no lo sabemos gracias al Talmud. Esto lo sabemos gracias a Flavio Josefo. Los nombres de los líderes incluso. Había varias facciones de líderes celotes judíos que estaban enfrentadas entre sí, cada uno con sus propios líderes, con sus propios nombres, y estos nombres aparecen en Flavio Josefo, no aparecen en el Talmud. Pero luego el Talmud agarra esos acontecimientos varios siglos después y les da una faceta educativa para transmitirnos un mensaje. Y tú antes hacías la pregunta, que seguramente, bueno, luego quizás vas a recalcar, ¿quién tuvo la culpa, no? ¿Por qué cayó el templo de Jerusalén? Si vamos a Flavio Josefo, es muy simple. Hubo una guerra, los judíos nos rebelamos en contra de Roma, los romanos ganaron la guerra, destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén, exiliaron al pueblo judío. Conclusión, ¿quién tuvo la culpa? Según la fuente histórica, Roma entró con sus tropas a Jerusalén y Tito dio la orden de incendiar el templo de Jerusalén. Y hasta hoy en día no lo hemos podido reconstruir. Es decir, los romanos destruyeron el templo, los romanos aplastaron la rebelión. Si vamos a la literatura talmúdica, la visión que tienen los sabios unas décadas o unos siglos después, que evidentemente se basan en las enseñanzas de la gente de la época, que fue testigo de lo que vio, vemos una visión según la cual hay mucha autocrítica al respecto de quién tuvo la culpa. Es verdad que saben los sabios de la literatura rabínica que fue Tito el que mandó destruir el templo, pero la autocrítica es tan grande que incluso el Talmud y luego algunos Midrashim se van a echar la culpa a sí mismos por haber destruido el templo de Jerusalén. Es decir, el pueblo judío se va a echar la culpa a sí mismo, que por culpa de la desunión y por culpa del enfrentamiento masivo que había, hasta el punto que van a utilizar un término que es muy conocido por mucha gente, que es el de sinat hinam, que en hebreo significa el odio gratuito, van a venir los sabios del Talmud y van a decir, ok, hay un acontecimiento histórico que tenemos que interpretar desde el punto de vista autocrítico. ¿Por qué cayó el templo de Jerusalén? El Talmud viene y dice, por causa del odio gratuito. Debido a que el pueblo judío tenía una desunión brutal, debido a que no nos tratábamos con respeto entre nosotros, debido a que no supimos unirnos para hacer frente a un enemigo en común, debido a que no entendimos quizás, y aquí ya agrego yo mi propia interpretación si me permites, que no hay solo una forma de ser judío, y que así como yo pienso que la interpretación quizás es una y tú piensas que la interpretación es otra, no nos vamos a matar por eso. Y de hecho el Talmud, que se escribe después, hace una autocrítica muy fuerte, siendo el propio Talmud un texto en donde se aceptan la diversidad de opiniones y los debates internos. Y por tanto, por esa causa de la desunión terrible que había en la sociedad judía en vísperas de la destrucción del templo, el Talmud cuenta historias terribles de cosas que pasaban los años y los meses previos a la destrucción del templo, y son todos episodios en donde somos nosotros los que quedamos mal.
Es verdad que viene Flavio Josefo, el historiador, y dice, entró a Roma y destruyó el templo. Pero ¿qué es lo que le pasaba a nivel interno a la sociedad judía? Y viene la literatura rabínica con esta faceta educativa, que para mí es súper importante y que la equiparo a la par de la faceta histórica, y dice que en el momento en el cual estamos en desunión, en el momento en el cual no nos tratamos con respeto y no entendemos que podemos ser parte de un colectivo nacional y religioso heterodoxo, en donde se aceptan múltiples visiones y entendimientos de lo que es la interpretación del texto de la Torá, por ejemplo, de cómo entiendo yo que se tiene que ser judío, es ahí cuando nosotros nos traemos a nosotros mismos la propia desgracia. Y por eso es que cayó el templo de Jerusalén. De hecho, el Talmud se pregunta, ¿por qué cayó el primer templo de Jerusalén? Y hace una comparación, seguro conoces el episodio en donde el primer templo de Jerusalén cayó por causa de la idolatría, el derramamiento de sangre y la inmoralidad sexual, ¿cierto? Ok, ¿y por qué cayó el segundo templo de Jerusalén? El segundo templo de Jerusalén cayó por causa del odio gratuito. Y luego la Guemará continúa explicando y dice, esto viene a enseñarnos, ¿qué nos enseña esto? Que el odio gratuito está a la par de estas tres transgresiones, que son las tres peores transgresiones que tiene el pueblo judío, que es la idolatría, el derramamiento de sangre y la inmoralidad sexual, y las equipara con el odio gratuito. Por ambas cosas se destruyó primero el primer templo y después el segundo templo. Sí, de hecho, muchos a nivel histórico, yo he escuchado a muchos académicos que ellos dicen, ok, tú puedes, como, tal como lo describiste, puedes analizar la documentación, los relatos, pero si no te pones en la cabeza del judío, digamos, de la época, no, no vas a entender. Y en verdad, algo así es como digamos, lo que está tratando los sabios de Israel es decirte, ok, pero ¿por qué? Como tú dices, una cosa es el cómo pasó y otra cosa es el por qué pasó. ¿Podrías detallar un poco más sobre este tipo de discusiones que había? Porque las personas conocen quizás los relatos, no sé, que les enseñan en la religión, de que habían disputas saduceos, fariseos. ¿Podrías irte más en detalles? ¿A qué se refiere división? Porque no sé si las personas son conscientes de a qué nos referimos los judíos de división, hasta qué punto puede llegar esto, punto tal de que se destruyó un país, o por lo menos así lo concebimos. Muy bien, ahora, tú hablaste recién de fariseos, saduceos, esenios, celotes, ¿no? Son los cuatro grandes grupos que, ¿cómo sabemos de su existencia? Porque los menciona el historiador, que es Flavio Josefo. Flavio Josefo dice que la sociedad judía estaba dividida, fariseos, saduceos, esenios, celotes, la cuarta filosofía, y que estaban enfrentadas entre sí. Luego viene la literatura rabínica y te explica que sí, es verdad, los fariseos y los saduceos no se llevaban bien, y los esenios preferían aislarse ahí en el desierto y se llevaban mal con todo el mundo, y luego los celotes solo entendían la ley de la espada y a cualquiera que veían que podía ser traidor, iban y lo acuchillaban. Todo eso es verdad, pero viene después la literatura rabínica y te da ejemplos y te dice, incluso dentro de los propios grupos había odio gratuito. O sea, no es que solamente fariseos se odiaban con saduceos, sino que dentro de los fariseos había una enemistad brutal. Dentro de los saduceos había una enemistad brutal y el Talmud, como es su estilo, no te lo explica contándote acontecimientos históricos, te lo explica contándote parábolas, te lo explica a través de historias que pueden ser metafóricas, que pueden ser reales o no. Hay gente que quizás cree que son reales y está muy bien, pero incluso si no son reales, sirven para a nivel educativo enseñarte a ti qué cosas no tienes que hacer. El Talmud tiene una manera distinta a contarte los acontecimientos. Por ejemplo, Flavio Josefo nos dice que todos se odiaban entre todos porque había diferentes grupos que querían, por ejemplo, tener el control del templo. Viene el Talmud y te cuenta la historia famosa que seguramente tú conoces y espero que ahora a partir de este momento tu audiencia también, que es la famosa historia de Kamcha y Bar Kamcha. La conoces, es una de las más famosas que habla de la caída de Jerusalén. El Talmud se pregunta por qué cayó Jerusalén. En varias ocasiones el Talmud se pregunta esto y responde cosas diferentes. ¿De acuerdo? El Talmud funciona así. Y no necesariamente el Talmud tiene que estar hablando de ese tema para que se haga esta pregunta. A veces simplemente va haciendo asociaciones que hoy en día nos pueden parecer arbitrarias, pero que están relacionadas. Y cuenta la siguiente historia para responder a esta pregunta de por qué cayó el templo de Jerusalén. Había un hombre, te la resumo en dos frases, ¿de acuerdo? Porque es bastante largo, para no saturar. Había un hombre rico en Jerusalén que iba a hacer un banquete y le pidió a su ayudante que invite, entre la lista de los invitados, a uno de sus mejores amigos que se llamaba Kamcha.
El ayudante se equivoca y en lugar de invitar a Kamcha, invita a Bar Kamcha, que se llama casi igual, pero en lugar de ser su amigo, era su archienemigo. Bar Kamcha llega al banquete y cuando el dueño de la fiesta ve que está su archienemigo ahí, no se lo puede creer y le pide por favor que se vaya. Él se siente muy humillado y le dice, mira, por favor, no me hagas esto en público, te pido por favor que no me humilles de esta manera, no te preocupes, entiendo que fue un error, yo pago mi plato. Él dice, te pido por favor que te levantes y te vayas, no me importa que pagues tu plato. Se vuelve loco, desesperado, te pido por favor que no me hagas esto, estoy dispuesto a que si me dejas en paz, no como, no hago nada, me quedo quieto. Te pido por favor que te levantes y te vayas, no eres bienvenido en mi fiesta. Ya como último recurso, por favor, no me humilles frente a todo el mundo, estaban ahí los sabios de Israel, había mucha gente importante. Si me dejas quedarme, me quedo en silencio y te pago lo que te costó toda la fiesta. El dueño de la fiesta no quiere escuchar, le pide por favor que se levante y se vaya. Queda humillado frente a todos, había grandes rabinos importantes de Israel, el Talmud lo aclara y dice, en ese momento los rabinos lo vieron y se quedaron callados, no dijeron nada ante tremenda humillación. Humillar a una persona es algo tremendo dentro del judaísmo, es una de las transgresiones más graves que existen, humillar en público a una persona, permiten que suceda. Bar Kamcha se enoja tanto que elabora una especie de plan para mostrarle al gobernador romano cómo los judíos estaban planeando un levantamiento armado. No importa, lo resumo rápido. Les dice a los romanos, los judíos no aceptan los sacrificios que ustedes hacen en el templo de Jerusalén y para comprobarlo, manden ahora a un enviado de ustedes y mándenlo con sacrificios y van a ver cómo los judíos no aceptan los sacrificios que ustedes mandan porque son romanos. Aprovecha Bar Kamcha que el enviado con los sacrificios, que eran animales para sacrificar en el templo, se había dormido, les hace una herida, de tal modo que, según la legislación judía, cuando un animal ya no es perfecto, no puede ser presentado en el templo de Jerusalén y queda invalidado. Cuando llegan a Jerusalén, los sacerdotes deciden, como tienen una herida los animales, no presentar el sacrificio. Bar Kamcha les dice, vieron como yo tenía razón, las ofrendas que ustedes quieren hacer en el templo, los judíos no las están presentando, es la prueba de que se quieren rebelar, y por causa de esto los romanos fueron y destruyeron Jerusalén. Ahora mira qué loco, cómo Flavio Josefo nos cuenta la historia de cómo se desarrolló la rebelión, y la literatura rabínica te cuenta un cuentito, te cuenta una especie de parábola, de metáfora que puede pasar o puede no haber pasado, para mostrarte de manera un poco más educativa a qué nos referimos cuando decimos que la sociedad estaba desunida. Pero es que no queda aquí esta historia. La historia después va más allá. Aquí la gente por lo general termina de contar. Luego la Guemará, el Talmud, se pregunta, hay una discusión posterior de si acaso hicieron bien en no aceptar los sacrificios, sabiendo que eso iba a generar una posible respuesta terrible por parte de Roma. Ahora, no estoy diciendo que fue por eso que Roma se levantó y destruyó el templo de Jerusalén. Históricamente sabemos que no fue por eso. Viene el Talmud y te presenta una historia de tal manera que entendamos nosotros, que la leemos varios siglos después, cómo el no estar unidos puede traernos desgracias a nivel externo. Cuando nos peleamos entre nosotros, eso siempre va a ser aprovechado por un enemigo común, porque al enemigo de Israel le da igual si tú eres saduceo, si tú eres fariseo, si tú eres esenio, si tú eres de la escuela de Hillel o eres de la escuela de Shammai. A los terroristas de Hamas, y aquí ya estoy haciendo una analogía con la actualidad, les da lo mismo, Jacob, si tú tienes kippah en la cabeza y yo no. Nos odian igual por ser judíos, pero si tú y yo no estamos unidos, eso va a hacer que nos debilitemos y que los terroristas de Hamas puedan atacarnos con más facilidad. Ese es el mensaje que nos da la literatura rabínica y para mí es espectacular. Y más espectacular aún es que después la propia literatura rabínica discute si fue o no correcto haber rechazado el sacrificio, siendo que es un detalle técnico, alágico, es decir, jurisprudencial judío, sabiendo que eso podía generar una catástrofe. Es decir, no miren la letra chica. Es verdad, quizás los sacrificios no eran perfectos, pero ¿de verdad valió la pena? O sea, ¿valió la pena todo eso? ¿Valió la pena que el tipo humille de esa manera a su archienemigo? ¿Valió la pena que su archienemigo se quiera vengar de su enemigo vengándose de todo el pueblo judío? ¿Valió la pena que los sabios que estaban ahí, que conocían la legalidad judía, se quedaran callados y nadie diga nada? ¿Valió la pena que los sacerdotes del templo rechazaran el sacrificio sabiendo que eso iba a ofender a los romanos?
Es decir, si te fijas, en toda esta historia hay varios momentos clave en donde si alguien hubiese actuado, si alguien hubiese dicho, hey, gente, miren a su izquierda y a su derecha, ¿no se dan cuenta de que esto nos está matando? El odio que nos estamos, el odio con el cual nos estamos tratando nos debilita tanto que es obvio que los romanos van a venir y van a destruir el templo. En el momento en el que nos queramos rebelar, porque va a llegar un momento en el que nos vamos a querer rebelar, la desunión va a generar que no podamos hacer frente a eso. La literatura argentina, no sé si conoces, tiene el Martín Fierro. Y el Martín Fierro tiene una frase que es espectacular, que tiene que ver con esto. Ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero dice, los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera. Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Es exactamente eso. O sea, esto que dice el judaísmo hace 1500 años, hoy en día, es parte también del folclore y de la literatura universal. Esto nosotros lo entendimos hace tiempo. Y lamentablemente lo entendimos de la peor manera, que fue después de que hubo una catástrofe que, como tú dijiste hace un rato, para ti es la peor catástrofe que le pasó al pueblo judío. Sí, esto me parece que el público, yo creo, o sea, yo escuchando lo que dices, no, esto no pasó hace 2000 años, me parece que pasó hace apenas 9 meses, ¿no? Es bastante loco de entender, pero así pareciera. Em, por otro lado, también para ir, digamos, concluyendo la idea, yo soy de los optimistas que, de hecho, sí, y esta es una frase de Rav Kook, de hecho, que sí por odio gratuito se destruyó Jerusalén, por amor gratuito, es decir, por estar unidos, construimos Jerusalén. Y de hecho, Israel se dio porque los judíos de todo el mundo dijeron, vamos a hacer este proyecto llamado Estado de Israel y bueno, aquí estamos. Em, Ariel, ¿hay algún mensaje que quisieras decir sobre este tema? Ya que, mira, las personas, hay veces, digamos, en las religiones toman como no, bueno, Dios expulsó a los judíos de su tierra porque hicieron porque mataron a Dios o Dios, pero es que la perspectiva judía es tan única que nosotros no atribuimos la culpa a un factor externo, sino que como que recae en nosotros. ¿Hay algún mensaje que tú quisieras decirle al público sobre esto? Porque me parece que más allá de tomárselo como un relato histórico, yo me lo tomo como algo de mi diario vivir porque de lanzar la responsabilidad de que en verdad el mundo depende de nuestras, como hay algo así que, digamos, un mensaje ya pasando del índole académico al más, digamos, filosófico que quisieras transmitir. Mira, hay algo que me pasa a mí a nivel personal, ya que me estás haciendo una pregunta personal, me permito quizás traerla al ámbito más personal, quizás incluso íntimo. Es algo que solamente lo he compartido con mi sector más cercano y de hecho incluso con la audiencia de mi canal. No lo he compartido, no por lo menos de esta manera. Lo que nos pasó el 7 de octubre es la desgracia, si tú te fijas en la historia del pueblo judío, no voy a decir que en cada generación, porque sonaría quizás muy victimista, pero no es una historia plagada de actos heroicos por parte del pueblo judío, sino que es más bien una historia en donde en cada generación o en casi cada generación, a tus abuelos, a tus tatarabuelos, a tus tatarabuelos, les ha tocado vivir su propio 7 de octubre. Y no estoy comparando las tragedias desde el punto de vista de la magnitud histórica o desde el sufrimiento de las personas, porque eso es algo que la persona que lo vive no lo puede comparar con el pasado. Cada uno tiene su propia experiencia. Yo no puedo decir que la gente que sufrió el 7 de octubre sufrió menos que quien sufrió quizás el pogrom de la Kristallnacht o que quien sufrió el pogrom de Kishinev en el año 1903. Pero si hay algo que me pasó a nivel personal, y creo que es un mensaje que sí me gustaría compartir, es que, como tú dices, primero, el pueblo judío tiene tendencia a, cuando le va bien, olvidarse de su historia. Y esto lo digo yo a nivel personal, porque soy judío y porque vivo en Israel, pero seguramente que es un mensaje extrapolable a todos los colectivos, a todas las culturas y a todas las religiones y a todas las maneras de pensar. En el momento en el que nos va bien y que damos por hecho muchas cosas de las que tenemos, nos relajamos y comenzamos a olvidarnos del pasado. Esto fue lo que les pasó hace 2000 años. Hace 2000 años, en la época del Segundo Templo, tenían uno de los edificios más bellos que había en el mundo, hasta tal punto que la propia literatura rabínica dice que el que no vio el Segundo Templo, lo dice un poco diferente, el que no vio el edificio de Herodes, no vio nunca un edificio agradable o bonito en su vida.
para enfatizar la belleza de lo que era la ciudad de Jerusalén en esa época. También lo dice sobre Jerusalén. El que no vio la ciudad de Jerusalén no sabe lo que es una ciudad bonita, porque nunca la ha visto en su vida. Y por tanto se habían olvidado de lo que había pasado tan solo unas generaciones antes, que es que también el templo fue destruido y también se fueron al exilio en Babilonia. Luego regresaron, reconstruyeron sus vidas, se relajaron, se olvidaron, se empezaron a pelear entre ellos y volvió la catástrofe. Lo que nos pasó el 7 de octubre se puede comparar con ese acontecimiento. Y a nivel personal, yo creo que nosotros tenemos que aprender a hacer una autocrítica importante y entender, como dijiste recién, que es muy fácil echarle la culpa a los demás. Es muy fácil levantarse un día y decir, tú tienes la culpa de todas mis desgracias, o quizás atribuirlo a un factor divino, ¿cierto? Ustedes judíos, como no creen en Jesús, Jesús ahora los castigó exiliándolos por todo el planeta. Bueno, entonces la gente que piensa eso tiene que explicar qué pasó el 14 de mayo del año 1948, porque ahí se le deconstruye toda su teología. Esto por un lado, además de que es un mensaje que incita mucho al odio y incita mucho al rencor en contra de un colectivo determinado. Y yo creo que si algo tenemos los judíos es precisamente el hecho de que nosotros cuando queremos entender qué fue lo que nos pasó, primero miramos lo que tenemos en casa. Y primero miramos cómo nosotros podemos hacer para mejorar como sociedad, como pueblo, como individuo, para llegar quizás a un nivel tal que eso no vuelva a suceder. La desunión que había en el Estado de Israel antes del 7 de octubre era terrible. Y quizás tu audiencia no está familiarizada, pero la sociedad estaba fracturada totalmente, como nunca antes había estado en toda la historia del Estado de Israel, por un tema que no tiene nada que ver con la guerra. Ahora también hay cierta desunión y cierta fractura, pero es un tema que tiene que ver con la guerra, es un tema que levanta muchas emociones, que hay muchas familias de secuestrados implicados y por tanto yo lo interpretaría de otra forma lo que está pasando ahora. Pero antes del 7 de octubre, la desunión era brutal y eso fue lo que aprovechó el enemigo para meterse a nuestra casa y hacer lo que hizo el 7 de octubre. Había mucho rencor, había mucho odio gratuito. Y una de las cosas a nivel personal que yo decidí que voy a aplicar en mi vida cotidiana y que invito a que la gente también lo haga, y me di cuenta, yo ya lo sabía, pero sobre todo lo terminé de asentar a raíz del 7 de octubre, es que tenemos que aprender a ser mejores personas. Yo decidí después del 7 de octubre que el Ariel Kanievski del 6 de octubre no puede seguir existiendo en la Tierra. Tiene que nacer otro Ariel Kanievski, mucho mejor que el que existía el 6 de octubre. Y poco a poco, es verdad que es un proceso largo. A ver, yo no creo que antes fuese mala persona. Siempre intentamos ser nuestra mejor versión. Pero es que a partir del 7 de octubre, algo que quizás no me preocupaba en mi vida cotidiana, algo que quizás daba por hecho, que era que yo vivía mi vida, y bueno, si me iba bien, me iba bien, y si a mi vecino le iba bien, y si a los demás les iba bien, y si no, pues bueno, ya se lo harán. Ahora me preocupa mucho más. Antes del 7 de octubre, yo, por ejemplo, era muy activo en una red social que ahora se llama diferente, que antes se llamaba Twitter, y me la pasaba peleando con todo el mundo. Y entraba en debates con todo el mundo. Y una de las cosas que me dije a mí mismo a raíz del 7 de octubre, que yo creo que es un proceso similar al que hicieron los sabios del Talmud como consecuencia de la destrucción del segundo templo, es, un segundo, ¿queremos que la sociedad sea mejor? ¿Queremos estar unidos para poder hacer frente como toca a nuestros enemigos y que no nos atrapen de nuevo con las defensas bajas? Lo primero que tenemos que hacer a nivel individual es nosotros mejorar como personas. Ver cómo podemos hacer para yo, Ariel Kanievski, tú, Yakov Rothstein, ser nuestra mejor versión a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario y también a nivel nacional. Y yo creo que, lamentablemente, en muchas ocasiones, a lo largo de la historia, nos hemos tenido que dar cuenta después de desgracias que nos han pasado. Los sabios del Talmud se dieron cuenta después de la caída del segundo templo. Antes no, porque el propio Talmud dice, ahí había en la cena de Kamsa y Bar Kamsa muchísimos rabinos que se quedaron callados y aprobaron con su silencio lo que estaba pasando. Antes del 7 de octubre estábamos que nos matábamos en el Estado de Israel. Yo creo que a partir del 7 de octubre, y esto es extrapolable no solamente a nivel interno entre los judíos, sino también a nivel externo con todos aquellos que más o menos tienen la misma escala de valores que tenemos nosotros.
Es decir, la gente que apoya hoy en día al Estado de Israel, que es la gente que más o menos tiene la misma escala de valores, independientemente en qué creen, ¿cierto? Independientemente en qué creen y cuál es su religión. Y yo creo que es verdad que hay muchas cosas que nos separan. Jacob, entre tú y yo hay cosas que nos separan. Tú tienes unas creencias determinadas que quizás yo no tengo. Tú te vistes de una forma que quizás yo no me he visto. Tú tienes algo en la cabeza que quizás yo no tengo. Tú votas a un partido político en Israel que probablemente yo no vote. Es verdad, hay muchas cosas que nos separan. ¿Eso nos impide llevarnos bien? ¿Esto nos impide tratarnos con respeto? ¿Esto nos impide que cada uno reconozca que el otro tiene derecho también a tener su manera de interpretar las cosas y de manejarse en el mundo como quizás mejor crea conveniente? Y yo creo que si lo logramos a nivel individual, vamos a ser capaces también de lograrlo a nivel nacional, y por eso tú dices que eres optimista. Yo también soy optimista. Y yo creo que vamos a salir adelante, y yo creo que vamos a poder convertirnos en una sociedad mejor, sobre todo por ese elemento que tenemos a nivel nacional, que es que somos muy buenos haciendo autocrítica. No le echamos la culpa ni a Dios, ni al diablo. Es verdad que los terroristas de Hamás actuaron como terroristas, pero también, incluso como consecuencia del 7 de octubre, somos capaces de hacer autocrítica y ver en qué fallamos nosotros para que eso pueda suceder. Mira, gente que nos odia siempre hubo y siempre va a haber. Eso no va a cambiar. La pregunta es cómo hacemos nosotros para que o no nos afecte o nos afecte de la menor manera posible. Bueno, Ariel, gracias por la reflexión, también por la lección histórica y sobre todo lo práctico que para muchas personas puede ser esta enseñanza. Ya saben, pueden encontrar a Ariel en su canal Judo de Historia. Yo les voy a compartir el enlace en la descripción. Y muchas gracias por tomar parte. Besat Hashem, que en verdad veamos días de unión, de alegrías y llegarán esos días. Llegarán esos días, Becaros Beyameinu.